Ya, ya señores, a ver, vamos a empezar. Me acaban de informar de que hay un problema de red en Quillabamba en este momento, pero el estudiante puede utilizar sus teléfonos móviles. Ahora, puede que no se tenga a la mano, ¿no? Este elemento. Un tanto difícil, ¿no? Porque eh, estamos en un tiempo diferente. Pero, sin embargo, he optado porque solamente por el día de hoy el estudiante pueda de repente anotar su asistencia a través del WhatsApp grupal, ¿no? También hay esa posibilidad, pero igual, ¿no? Igual todo esto sigue las normas pertinentes. Bueno, ahora vamos a ver lo pertinente a lo que es una política monetaria. Algo que sí es bueno precisar en esta idea, puesto que hay algunos conceptos que quizás en materia monetaria pues, no se han tomado en cuenta, ¿no? Pero sí es importante saber. Ahora vamos a ver, vamos a ver un pequeño video para que se pueda encuadrar la idea mejor. Este video vamos a ver qué es la política monetaria y los instrumentos que utiliza un banco central para influir sobre la oferta de dinero en un país. La política monetaria es un conjunto de acciones orientado a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país. La autoridad monetaria, que por lo general es un banco central, utiliza básicamente los siguientes instrumentos para controlar la oferta de dinero: la tasa de descuento, el encaje bancario o coeficiente de caja y las operaciones de mercado abierto. Antes de explicar el funcionamiento del primer instrumento, definamos un concepto: las reservas. Son cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales deben dejar guardadas en sus cuentas sin utilizarlas. Son una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Retomando, el primer instrumento es la tasa de descuento. Es una tasa de interés sobre los préstamos que un banco central otorga a los bancos comerciales. Estos piden préstamos ya sea porque no tienen reservas suficientes o porque tienen problemas de liquidez. Ahora, la forma como el Banco Central influye es subiendo o bajando la tasa de interés de estos préstamos. Si quiere aumentar la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés para incentivar a los bancos a pedir más reservas, las cuales pueden utilizar para hacer más préstamos a personas y empresas y de esta forma aumentar la cantidad de dinero en la economía. Si lo que quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, sube la tasa de interés para desincentivar a los bancos a pedir prestado y evitar poner más dinero en circulación. El otro instrumento es el encaje bancario o coeficiente de caja. Un banco central exige una razón o coeficiente de reservas mínimo para los bancos. Entonces, si el objetivo del Banco Central es aumentar la oferta de dinero, disminuye el nivel de reservas exigido. De esta manera, los bancos pueden utilizar esa parte de las reservas para generar más dinero.
Si por el contrario el Banco Central desea disminuir la oferta de dinero en la economía, entonces aumenta el requerimiento mínimo de reservas. Y para terminar, estudiamos un último instrumento, las operaciones de mercado abierto. Está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si el Banco Central quiere aumentar la oferta de dinero, compra títulos en el mercado, y el dinero con el que compra estos títulos queda circulando en la economía y esto se traduce en un aumento de la oferta del dinero. Por otro lado, si lo que quiere es disminuir la oferta de dinero, vende al público títulos en el mercado, y el dinero que pagan los compradores ya no está en circulación, queda en manos del Banco Central. Ahora sí, para finalizar, en este cuadro te dejo en resumen la forma en la que el Banco Central utiliza los instrumentos para intentar controlar la política monetaria de un país. Espero que el video te haya sido útil y si tienes alguna... Bueno, entonces, fundamentalmente la labor del BCR, del Banco, en lo que nos toca a nosotros, el Banco Central de Reserva del Perú, es controlar la masa monetaria, o sea, controlar la liquidez monetaria, en tanto mantener el nivel inflacionario en una situación que permita estabilidad económica, ¿no? Entonces, ese es el fondo del asunto. Entonces, tendríamos que partir, en primer lugar, en qué consiste una política monetaria. O sea, esto definitivamente va a nacer a partir de la aplicación de determinados instrumentos, como lo que hemos visto, que involucra una tasa de descuento, que involucra de repente coger el tema de las operaciones de libre mercado. Entonces trae una serie de el encaje legal, trae una serie de instrumentos que van a permitir que haya una dinámica digamos alternativa en el manejo de la liquidez en un determinado país. Es por eso que la política monetaria se caracteriza por llamarse, ¿no?, un conjunto de acciones a través de las cuales, ¿no?, la autoridad monetaria, en este caso es el BCR, ¿no?, determina las condiciones bajo las cuales proporciona el dinero que circula en la economía, ¿no? Entonces, en tanto exista circulación de dinero en la economía, eso va a traer pues como consecuencia determinadas circunstancias, ¿no? La que más nos conviene a nosotros es la producción y el consumo. Pero ¿qué pasa? Que a partir de ese nivel de producción y a partir de ese nivel de consumo, como que de taquito también viene la inflación. Ahora, el tema inflacionario obviamente hay que regularlo, ¿no? Y para eso se necesitan los instrumentos, ¿no? Todos sabemos, me parece, en un mínimo común denominador, por decirlo de una manera matemática, de que una inflación, digamos, que sobrepase pues el 100% ya es un problema. Y a veces mucho tiene que ver pues la cantidad de dinero, ¿no?, que existe en la economía. Y este dinero puede ser generado, ¿no?, a través de la producción. En consecuencia, la reacción que va a tener la comunidad ante una mayor liquidez en la economía va a generar que la oferta de bienes respecto a sus precios se pueda incrementar, y eso va a motivar a que el empresario tenga que ofrecer más de lo que estaba acostumbrado a hacer a nivel de producto, y eso pues de cierto modo es bueno, pero también es malo por el tema inflacionario, por el tema del incremento de precios. Entonces acá no tenemos que dejar de considerar que, digamos, dentro de lo que estamos conversando, el conjunto de acciones es de tal manera que
la entidad monetaria, en este caso el BCR, determina cuáles son las condiciones por las cuales la economía se va a desenvolver, ¿no? Así de simple. Ahora, estas condiciones obviamente van a traer, o deben de traer, estabilidad económica. ¿Y qué cosa significa estabilidad económica? Significa de que, por un lado, tengamos precios razonables, ¿no?, de los bienes y servicios. O sea, ¿cómo podemos quizás definir un precio razonable, ¿no? Lo podremos definir en la medida de que tanto el que ofrece como el que compra tenga, digamos, el nivel de satisfacción. O sea, eso le da el sentido de razonabilidad, de que ambas partes se pongan de acuerdo en el beneficio. Bueno, parecía temblor, pero sí. No, me dicen que no. Acá mi instituto geofísico me dice que no sirve, ¿no? Así que ya, no hay problema. No salgo corriendo primero. Ya, miren, entonces decía de que cuando hablamos de estabilidad, ya, de paso ya los que se conectan, pues obviamente somos suficientes. Ya, entonces decía que cuando hablamos de estabilidad económica, por un lado vemos la razonabilidad en lo que es precio, ¿no? Y la razonabilidad va a depender de la, digamos, de la satisfacción que tenga tanto el que compra como el que vende. Ahora, esa razonabilidad de precio se pudiera dar quizás de manera estacional, como los meses de julio y diciembre, que muy a pesar, ¿no?, de estar en pandemia, pues a veces en un gran sector de la población se genera lo que es una gratificación. Eso va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que de alguna manera, por decir, ¿no?, los que han recibido una gratificación en julio, como que les ha caído, digamos, del cielo, ¿no?, una manera de sopesar, digamos, la eventualidad de esta crisis que tenemos, ¿no? Y ahora, como que les ha sobrado, digamos así, un cachito, ahora con esta que se viene en diciembre, ¿no? Entonces, eso va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir aperturar el mercado. Claro, al menos en Lima, debe ser en Quillabamba, me imagino también. El mercado se extiende, se expande, porque ahí hay una capacidad de compra, ¿no?, apreciable, ¿no? Y es ahí donde el mercado en cierto modo se activa. Ahora, esta capacidad de compra obedece obviamente a una mayor cantidad de liquidez en la economía, pero no dejemos de olvidar de que esta mayor cantidad de liquidez no necesariamente va a generar inflación, porque esta cantidad de liquidez es temporal. O sea, la línea normal que tenemos, ¿no?, es que cuando tenemos plata en mano, como Navidad, por decir, entonces lo destinamos a susceptibilidades, ¿no? O sea, no sé, eventos emotivos, ¿no? Regalos, panetón, pavo, su champán. Aunque este año ha sido muy penoso, ¿no?, ha sido muy lamentable, ¿no? Mucha gente ya no está con nosotros. Entonces, que han sido víctimas del COVID, ¿no? Sin embargo, tenemos, creo yo, que agradecer los que estamos todavía, porque creo yo también que tenemos un propósito, ¿no? Y el principal es tratar de ser cada vez mejores, ¿no?, que es lo principal. Bueno, entonces aparece el presidente ya. Bueno, entonces decía de que el nivel razonable de precio está en esta temporalidad, puesto que el consumidor tiene pues la posibilidad económica, ¿no? Se puede dar el pequeño gusto, ¿no?, de quizás comprar lo pertinente, ¿no?, con cierta limitación, pero al fin y al cabo compra,
y hay gente que obviamente está ofreciendo productos de esta magnitud. Y es de algunos y de un gran sector de comerciantes que quiere aprovechar estas fiestas navideñas como para, digamos así, pararse económicamente, ¿no? Porque no les ha, obviamente, como a todos, no les ha ido bien. Entonces, esta figura de, digamos, de competencia sana, también va a traer qué cosa, pues va a traer pleno empleo. O sea, si se eleva el nivel de comercialización, entonces obviamente más gente va a estar ocupada, ¿no? Dentro de este contexto. Entonces, quizás sea temporal, pero va a traer consigo una estabilidad económica. Entonces, lo que se quiere en la política monetaria ya en tiempos normales, ¿no? Que esa estabilidad sea permanente, ¿no? Que tenga quizás altibajos, por decirlo así, estacionales, pero durante todo el año que exista esa posibilidad de la empleabilidad, por un lado, y por otro lado, que los precios estén acorde a las necesidades de la mayoría, ¿no? Entonces, dentro de esta secuela de precio razonable y pleno empleo, se esquematizan los objetivos que trae consigo una política monetaria, ¿no? Entonces, porque en definitiva, si hay mayor cantidad de dinero, todos sabemos que la reacción que tiene, pues, la gente, en contrapartida con los que ofrecen un producto, hacen que el precio suba, ¿no? Y esa es inflación. Economista, una consulta. Sí, un ratito, Es, un ratito, déjame terminar una idea y ahí te concedo el término. Y por otro lado, cuando existe una escasez de dinero, o sea, cuando, digamos, no hay mucho dinero en la economía, entonces entramos a la otra escena que trae consigo una deflación, ¿no? Entonces, los precios empiezan a bajar y se pone en peligro la producción y en consecuencia el empleo, ¿no? Y por eso la gente termina sin trabajo. Ya, a ver, señor Juvenal, ¿qué me iba a comentar? sí, economista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Una noches. consulta. Dígame. Eh, la coyuntura que está viviendo el país hoy en día, por ejemplo, con el tema de la devolución de los aportes de la AFP, Sí. ¿cuánto, cuánto va a desestabilizar la economía del país o, o más bien va a contribuir a la reactivación económica que necesitamos en estos momentos? Mi pregunta era por ese lado. Ya, mire, eh, tanto como desestabilizar al país, no lo creo. Yo estoy convencido de que eso no es así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el reclamo que se hace actualmente, digamos, eh, coyunturalmente hablando, más es por el tema de la ONP que de la AFP. Porque la ONP siempre ha sido concebida dentro de un concepto de restitución de derechos. O sea, esa figura de que el dinero que se descuenta por un tema de ONP permite financiar a los jubilados que ya están en esa condición, es cierto, ¿no? O sea que ahí no hay un dinero de devolución, como en el caso de la AFP, en donde la cuenta es privada. Ahora, de que existe un abuso, ¿no? Porque en realidad es un abuso el que se tenga este sistema de AFP, eso sí es, ya a buena hora que eso ya va a concluir, ¿no? Y ahora hay un proyecto, me parece, en donde quieren juntar ONP y AFP, los dos, ¿no? Aunque yo creo que eso debiera ser potestativo, ¿no? O sea, debiera ser potestativo en las personas que recién van a empezar a generar empleo. Potestativo en el sentido de que si se mantiene
o van a ingresar a ese sistema, o se mantienen en la ONP o se mantienen en la AFP. Porque tal como va el tema, en lo que es el manejo financiero, netamente, a mi modo de ver, lo está manejando mal y en mayor medida el sistema privado, ¿no? Y no el nacional. Ahora, esta salida de dinero trae consigo, ¿no?, la reactivación económica, definitivamente, por el lado del consumo, ¿no? O sea, una gran cantidad de gente va a salir beneficiada, una cantidad de gente va a salir beneficiada, sobre todo con esta cantidad de dinero que se va a retirar en este último tramo de las 4 UITs, ¿no?, que va a ser un alivio en realidad, ¿no?, para mucha gente, y va a permitir elevar su nivel de subsistencia, ¿no? Entonces, sí va a haber una reactivación, definitivamente, ¿no?, definitivamente, pero como que lo están haciendo larga. A mí me da la impresión que como que, digamos, ha habido compromisos financieros a fin de año, y es por eso que las solicitudes debieran de estar listas. Miren, la SBS, tengo entendido que el día, a ver, vamos primero, creo que ha sido el día 28 de noviembre, ha aprobado el reglamento de retiro. Debería de estar habilitado al 3 de diciembre la solicitud, y lo han extendido al 9 todavía. Entonces, incluso, ¿no?, la ley estipula y dice, porque yo lo he leído, ahí dice que el solicitante, o sea, el aportante o el desaportante, en este caso, puede solicitar dentro de los 90 días calendario de aprobado de reglamento. Entonces, se aprueba el reglamento, ¿sí?, que ya está aprobado por la SBS, ¿no?, y se habilita a partir del 3, ¿no?, para que, bueno, hasta el 3 era el plazo que tenía la SBS, pero tengamos entendido que no es el 3, sino es el 28, porque el 28 se aprobó. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que debería de ser la solicitud, pues en este momento deberíamos estar pidiendo, por decir de una manera, ese dinero, pero no, sino se está extendiendo hasta el 9 de diciembre. Esto involucra que los retiros se van a dar el 9 de enero. Incluso vulnera un hecho legítimo, porque se dice que el pago se va a hacer dentro de los, o sea, el primer aporte se va a dar dentro de los 30 días de emitida la solicitud. Pero las AFPs no están dentro de ese contexto. Las AFP dicen, ya, si usted hace su solicitud el día de hoy, puede decir un día X, día 9, ya. Entonces, en 30 días va a tener el depósito en su cuenta. Y eso no debe ser. O sea, están alargando el tiempo más de lo que debería, ¿no? Y a mí, mi particular parecer es que a estas alturas el Congreso está siendo, digamos, protagonista, como el anterior Congreso que hubo de gente así, digamos así, que no representaba a nadie, ¿no? Y solamente hay una facción bien chiquita que se mantiene en su posición de favorecer a la colectividad. Este tema de la AFP, creo yo, tal como está concebida, debiera terminar, ¿no? Porque no es acorde a la necesidad de la mayoría. Si la mayoría, ¿no?, sostuviera, pues, digamos, un ingreso promedio de 5.000, 6.000 soles, sí convendría, pero esa posición no es la de la gran mayoría peruana, definitivamente. La mayoría tenemos un promedio de 1.500, 2.000 soles, hablando de mayoría, ¿no? Y de ahí a menos todavía. Y aún así,
nos mochan el 10% de nuestro sueldo. Al final usted se retira y ¿cuánto recibe de dinero? Recibe 100 soles, 200 soles. Y esto es lo que le puedo decir de algunos que tienen la suerte de tener un trabajo estable cada año. Hay gente que es la mayoría, que trabajan en fábricas, que trabajan en empresas de textilería, que en donde solamente se les contrata por temporada, o sea, se les contrata cada 3 meses, cada 6 meses, y en estos tiempos se le van descontando, ¿no? Por concepto de AFP, y a veces dejan de trabajar por 2 años o 1 año, se comprometen, tienen sus compromisos, sus otras actividades. ¿Y cuánto tienen? Promedio de 40, 50 años, ¿cuánto tienen en su fondo? 7.000 soles. Y uno proyecta cuánto va a tener en su pensión cuando se retira a los 65, 70 años, ¿cuánto va a tener? 20 soles, 30 soles. Y durante el tiempo, hasta que uno tenga la edad para retirar, es inconcebible, es antidemocrático, ya no hay un término aceptable de que ese dinero permanezca en manos de quien en realidad están utilizándolo para fines lucrativos. Entonces, en mi humilde parecer, considero que sí, o sea, sí va a reactivar un poquito la economía, y bueno, hubiera sido mejor el 100%, pero hay intereses, me da la impresión que hay intereses creados. ¿Alguna otra pregunta así sobre el tema? Bueno, ya, entonces seguimos con la clase. Entonces, decía de que la estabilidad económica definitivamente tiene que tener esos dos cabos, ¿no? El tema del nivel razonable de precios y el tema del pleno empleo. Y estos de antemano obviamente son los objetivos de la política monetaria. Entonces, nuestra entidad que controla la emisión de dinero, la circulación de dinero, obviamente es el Banco Central de Reserva del Perú, quien, como se manifiesta en la vista, existe pues tiene como funciones, ¿no? Regular la moneda y el crédito del sistema financiero. O sea, tiene un conjunto de instrumentos que van a permitir manejar esos volúmenes de dinero que tiene la economía, o sea a más o sea a menos, dependiendo de los indicadores, como es el caso del índice inflacionario, dependiendo de los sistemas de especulación en el tema monetario. Entonces, eso obviamente se debe de manejar. Tenemos actualmente una inflación chiquita del 2%, algo que provoca que podamos generar nuestros niveles comerciales de una manera simple, de una manera sencilla, sin necesidad de preocuparnos, ¿no?, por lo que viene en el futuro. Entonces, esa es una idea que felizmente se está plasmando. Si hubiera un tema inflacionario, créanme que a estas alturas sería pues un problema. O sea, la gente no tiene con qué pagar y los precios suban, imagínense, ¿no? O sea, sería algo fuera de lugar, ¿no? No son las condiciones, pero se dan, ¿sí? Economista, creo que todavía hemos tenido la suerte de que no ha habido un shock de oferta, ¿no? Interno, externo, que hubiese agravado la situación del país, ¿no? A estas alturas, así como estamos. Claro, pero ¿a qué se refiere con exactitud? No le entiendo muy bien su pregunta. Me refiero en el sentido, por ejemplo, de que no hemos tenido, por ejemplo, en el país, ¿no?, algunos fenómenos naturales que puedan darse, de que encarezcan, ¿no?, los alimentos de primera necesidad, o muy al margen de la pandemia, ¿no?
no se han dado, por ejemplo, crisis en relación a la subida del petróleo, por ejemplo, ¿no? Que básicamente se mueve nuestra economía en base a ese producto. Ah, ya, claro, pero, o sea, miren, nosotros hemos estado, digamos, creo yo, ¿no? Bueno, hablamos no de nosotros como si yo fuese gobierno, pero el Estado, creo yo, ha estado un tanto preocupado por el tema de la pandemia en el sentido de esta segunda ola, ¿no? Que se esperaba llegar. Entonces, como que en cierto modo la gente ha tomado conciencia, aunque también hay inconscientes, ¿no? Pero en su mayoría han tomado conciencia y ahora mayor cantidad de gente se cuida, ¿no? Y eso ha generado de manera automática que los casos de contagio disminuyan y en consecuencia no existe. Usted imagínese nada más de que haya dado una segunda ola, ¿no? Digamos, en los centros agrícolas que tenemos al interior del país, ¿no? Entonces, menos gente, ¿no? Va a participar de la cosecha o de la producción y obviamente se va a paralizar la distribución de alimentos que viene hacia Lima o hacia centros de alta comercialización, ¿no? Como pudiera ser Trujillo, Arequipa, ¿no? Entonces va a existir encarecimiento y eso va a traer definitivamente incremento de precios. ¿Por qué? Porque si yo esperaba pues 2 o 3 toneladas de un producto agrícola y ahora no llega y tengo la necesidad de seguir ganando lo que necesito para subsistir, entonces indefectiblemente tengo que subir el precio, ¿no? Y eso es así, ¿no? Eso ha pasado por otras circunstancias y por el tema COVID hubiese sido desastroso, ¿no? Pero a Dios gracias no ha pasado ese dilema, ¿no? Y aparentemente la enfermedad como que parece que se ha estabilizado, ¿no? O sea, ha invadido a tal punto el Perú que en cierto modo, como decir, por decirlo así, ¿no? Su efectividad ya se perdió, ¿no? Entonces ahora hay cierta estabilidad. Ahora, respecto a lo que involucra, digamos, fenómenos comerciales, como el que usted manifiesta en el tema del petróleo, el petróleo en realidad es un producto que me parece que continúa a la baja. O sea, el mercado internacional ha generado que el precio del barril en crudo caiga y sigue cayendo, como que ha permitido, o sea, ha existido digamos, la falta de competitividad. Ahora, el caso peruano, el Perú, por decir, no depende del petróleo, el Perú depende de la extracción minera y en ese sentido los precios ha habido un tiempo, ¿no? Que se han incrementado y ahora se están manteniendo. Y eso en cierto modo nos favorece, ¿no? Porque nos genera estabilidad, ¿no? Nos genera ingresos, ¿no? Pero no han caído. O sea, el sostenimiento nacional está en función al aspecto mineral, ¿no? Como materia prima, ¿no? Fundamental. Tendremos obviamente el precio controlado, pero la venta todavía se mantiene, ¿no? Y el precio también. O sea que en términos generales no ha habido una variación sustancial en esta necesidad, ¿no? de dinero, ¿no? Y también eso, o sea, el hecho de, digamos, mantener el mismo nivel de transacciones comerciales en tanto los precios se han mantenido estables, ha traído consigo que el Perú todavía, digamos así, tenga una garantía de legitimidad. Porque imaginemos que no hubiera habido COVID, ¿no? Imaginemos nada más ese tema. Y que de repente cae el precio de los minerales. Entonces, el Perú hubiera estado en crisis, en una real crisis, porque no tendría pues de dónde generar ingresos. Entonces, ahí hubiera habido algunos inconvenientes, ¿no? Lo que hubiera de repente podido tratar de modificar es su carga tributaria, porque de alguna manera el Perú tiene que
solventar gastos de alguna manera. Si no es por vía externa, tiene que ser por vía interna. Ahora, obviamente, la captación tributaria ha bajado, pero como le digo, lo que nos ha favorecido es el hecho de que los precios a nivel internacional de lo que nos genera ingresos se han mantenido estables. Eso es lo fundamental. A Dios gracias. Aunque eso no lo manejamos nosotros, lo maneja el mercado internacional. Pero sí es buena la intervención, ¿no?, que usted está manifestando. A Dios gracias que no hay nada de ese tema, ¿no?, felizmente. Pero miren, incluso, ¿no?, el tema de la desestabilización mundial. Yo me acuerdo mucho que antes del tema de la pandemia, por decir, Corea del Norte amenazaba a Estados Unidos de digamos, de ataques, ¿no?, bélicos, incluso de posiciones militares. Incluso estaba haciendo ensayos con misiles así, incluso que podían llegar a una distancia, digamos, atentando contra la población norteamericana. Pero una vez que empezó esto del COVID, ambos países, a nivel de todo el mundo, pues la tensión de un conflicto bélico ha quedado delegada. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, por decirlo de una manera criolla, se ha sentido la pegada del COVID. O sea, esta amenaza epidemiológica ha batido con todo el mundo, ¿no? Y la atención ya se ha centrado en salvar vidas de su propio país antes de atacar o antes de destruir fortificaciones militares, ¿no? Todos los laboratorios del mundo, ¿no?, todos, ¿no?, han tenido un solo objetivo: descubrir la vacuna que cure a la gente del COVID, así de simple. Y han gastado dinero, y créanme que esta competencia por descubrir la vacuna es obviamente quien da, o sea, usted imagínese que usted está en una sala de 100 personas y cada persona tiene el voto o tiene la posibilidad de adquirirlo de un país. O sea, tiene 100 países en una sala, ¿no? Y usted tiene la primera vacuna, ¿no?, que va a salvar a la humanidad. Imagínense la cantidad de plata que está corriendo ahorita, como dicen algunos congresistas, bajo la mesa, para que la primera adquisición sea para un país determinado. Y aquí estamos hablando ya de un tema de poder económico. Entonces, y se espera, pues es que son las intenciones, ¿no?, que tiene el actual gobierno, ¿no?, de que incluso la doctora Macetti, ¿no?, ha declarado, me parece la semana pasada, de que lo que van a llegar más o menos son cerca de 15.000 vacunas, pero esas 15.000 vacunas van a estar designadas escasamente para 7.500 personas, porque son 2 vacunas por cada habitante, ¿no? Y se espera que lleguen más, ¿no?, y se concentre, dice, mayormente están considerando concentrarlos en zonas asequibles a las metrópolis, ¿no?, o sea, a las zonas, digamos, de mayor accesibilidad que están ubicadas en el litoral, porque la vacuna, dice, que están pretendiendo adquirir, tienen que tener una temperatura, me parece que es de 70 grados bajo cero, algo así, ¿no? ¿Para qué? Para que se mantenga y para que tenga la certeza de la eficacia de la intención de poder curar el COVID. O sea, si esa vacuna, por decir, vulnera el tema de temperatura, ya no sirve y la adquisición ha sido en vano. Entonces, ahora, eso está de acuerdo a los contratos que ya se han establecido, ¿no? Ahora, posiblemente exista otra vacuna en donde no se depende de la temperatura, que de repente cuesta más, ¿no?,
o de repente todavía no se inventa, o la están acondicionando. Entonces, hay todo un mercado. Actualmente a nivel mundial se ha generado todo un mercado de laboratorios que están en pugna de encontrar la solución más apropiada para la humanidad. Y eso ya es un avance. Pero a Dios gracias que en nuestro caso, nuestro nivel de ingreso y nuestro nivel de accesibilidad al sistema financiero no está cerrado, ¿no? Se mantiene todavía estable. Imaginemos nada más, miren, más o menos imaginemos de que ante toda esta crisis política que hemos tenido, hubiese habido un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado y ahí sí, ahí sí estaríamos en un tema de que probablemente nos tendríamos que arrodillar, ¿no? Así, ante cualquier, ante algún país con la finalidad de adquirir una vacuna que pudiera salvar vidas en el Perú. Entonces, felizmente, no ha habido un golpe de Estado y en cierto modo se ha restituido el gobierno. A mi modo de ver, solamente se ha extendido, ¿no? el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Porque nuestro actual presidente Francisco Sagasti como que no quiere tocar aspectos de fondo, solamente de forma. Lo puede hacer, pero me parece que la política pues es más fuerte en ese sentido. Ya, entonces, cuando hablamos de lo que es la política monetaria, definitivamente hay una serie de instrumentos que se llevan a cabo dentro de este contexto. ¿Para qué? Para manejar la liquidez en un determinado escenario. Entonces, se pueden desarrollar operaciones de mercado abierto, se puede desarrollar el encaje legal, se puede desarrollar la tasa de referencia, se puede desarrollar operaciones cambiarias. Entonces, vamos a desarrollarlo todo con este cuadro, ya nos falta más que 8 minutos, pero sí se puede desarrollar esto. Ahí tienen la diapositiva, pero lo voy a explicar bien. Las operaciones de mercado abierto consisten en operaciones que hace. Ahora, todos estos instrumentos lo va a manejar netamente el Banco Central de Reserva, o sea, como la entidad que tiene la autoridad, ¿no? Para subir o bajar el nivel de liquidez en nuestro país. Entonces, las operaciones de mercado abierto consisten en la compra-venta de títulos valor, pero cuyos titulares solamente se presentan nominativamente, o sea que no son los titulares los que comercializan los documentos valorados, ¿no? Los activos a través de un título valor, ¿no? Sino lo hace el BCR, ¿no? Entonces, ¿de qué títulos valor estamos hablando? Estamos hablando de bonos, estamos hablando de acciones, ¿no? Todos sabemos, creo, qué cosa es una acción, ¿no? Una acción es un porcentaje representativo de las operaciones que pueda tener tal o cual empresa, ¿no? ¿Qué cosa es un bono? Un bono es cuando una empresa necesita financiar actividades y ofrece al mercado nacional, pudiera ser internacional también, una renta, ¿no? Ya, yo necesito 10.000 soles y por tanto tengo 10 bonos y cada uno lo vendo a 1.000 soles y ofrezco una rentabilidad del 10%. Y hay quien me compra, dependiendo obviamente el manejo que pudiera tener la empresa. Si estamos hablando de repente, ¿no?, de que la empresa pertenece a uno de los grupos financieros en el tema de las farmacias, como es Incafarma, por decir un ejemplo, entonces que detrás de Incafarma está pues el grupo Intercor, ¿no? Entonces, si hablamos de ese esquema, ya está bien, ya yo te compro el bono. ¿Por qué? Porque Intercor está detrás. O sea, estamos hablando de un grupo financiero fuerte. La universidad UTP también está dentro del contexto de Intercor. Entonces, y así, ¿no? Hay otros grupos, Grupo Romero también tiene su esquema de. Ellos están con el tema de lácteos, me parece.
sea, todo lo que es Leche Gloria, es ¿qué más? Ideal, creo que es. Sí, Gloria, Ideal. Una empresa más que no me acuerdo. Pero ellos ocupan casi el 90%. El 10% ya son otras empresas. Entonces, ellos obviamente disponen pues de bonos, de acciones, que obviamente pues están, han debido de estar primero registradas y luego parte de las operaciones en la bolsa de valores. Y el BCR pues las tiene, digamos así, en custodia, ¿no? De manera representativa. Y si ellos quisieran, pueden ofertar acciones o bonos, ¿no? O pueden o las ofrecen para que se compren, ¿no? O sea, las pueden vender o las pueden comprar, ¿no? Como ellos gusten, dependiendo de la cantidad de liquidez que ellos deseen que exista en la economía. O sea, de eso se trata las operaciones de mercado abierto. Ahora, también existe otra premisa que viene a ser el encaje legal y la tasa de referencia. Miren, definitivamente el BCR trata estos dos instrumentos del punto de vista de la actividad de la intermediación financiera, o sea, de la actividad de los bancos. Entonces, a los bancos les exige y les dice, miren señores, ustedes van a tener un encaje del 10%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que de todo lo que ustedes reciban como dinero, el 10% lo tienen que mantener en su bóveda. Ese es el encaje legal que establece el BCR a las entidades de intermediación financiera. O sea, que por cada, ¿no?, dinero que ellos reciban, por préstamos, por financiamiento, por alguna actividad que tuviera la entidad bancaria, el 10% se va a quedar, ¿no?, como una especie de garantía, ¿no?, a quien participe de las operaciones de un banco. Ese es el concepto práctico que trae consigo la definición de encaje. El concepto de tasa de referencia es la tasa que va a permitir generar un crédito, generar un préstamo, ¿no? Ese es otro tema. O sea que el BCR maneja el sistema monetario a partir de que, de primero determinar el dinero que debe haber en el banco como reserva, y en segundo término determinar cuánto le van a cobrar a quien pide un préstamo a la entidad bancaria. O sea, por dos aspectos de la entidad bancaria como que maneja el sistema de liquidez. Porque creo que todos sabemos, ¿no?, si suben la tasa de interés se desestiman los préstamos, ¿no?, porque nadie va a querer pagar más de lo que tiene. Entonces, el BCR lo ve de esa manera. Y también el encaje permite eso, de que si tú recibes 1.000 soles, por decir, y yo te digo que el 10% tiene que quedarse, y está bien, pues, entonces 100 soles se van a quedar y los otros 900 destinados a lo que tú quieras, ¿no? Invierte en bolsa, en acciones, invierte en otros activos para que con ese dinero tú puedas trabajar y devolverle a quien te ha dado los 1.000 soles, ¿no? Entonces, si yo quiero que de repente la cantidad de dinero que se mueve en la economía sea menor, por decir un ejemplo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subir la tasa de encaje, porque si subo del 10 al 50%, por decir un ejemplo, solamente el 50% de lo que le van a dar al banco, él lo va a tener en libre disponibilidad para que haga lo que quiera. Si yo quisiera, como banco, como BCR, que subiese, ¿no?, la liquidez, entonces ya no 50, sino el 3%. Entonces el 97% de lo que reciba, el banco va a hacer lo que desee. Entonces va a mover capital, va a prestar, ¿no?, va a invertir. Entonces el encaje y la tasa de referencia son elementos que van a permitir generar esas operaciones de elevar o de reducir la cantidad de dinero en la economía. Y finalmente, las operaciones cambiarias, que tienen que ver indefectiblemente, que tienen que ver indefinitivamente con las operaciones de importación y exportación, ¿no? O sea, cuando hablamos de operaciones cambiarias, tienen que ver con el tipo de cambio. O sea, hablamos de el dólar, ¿no? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué baja el dólar?
Eso tiene que ver con las operaciones cambiarias, que obviamente también lo maneja el BCR. El BCR quiere que haya mayor liquidez en la economía, bueno, sale y vende dólares, ¿no? Todo el dinero que se aglutina se participa en la economía. Yo quiero que no haya dólares, que no haya liquidez en la economía, pues empiezo a comprar, ¿no? Así de simple. ¿Iba a decir algo, señorita Delgado? Sí, economista. ¿Qué pasa con ese caso legal defendido por el BCR? El banco, las entidades financieras, ¿cuál es el inconveniente? Realmente no sé, cada vez el caso de que quiera, puede ser. ¿Cómo? No le entendí bien. ¿Podría un poquito más alto su pregunta? Está bien. Respecto del caso legal, economista, Sí. Si bien es cierto, el encaje legal es detenido por el BCR, ¿qué pasa posteriormente? ¿Las entidades financieras pueden disponer de ese dinero o ni aunque estén en quiebra, entrando en quiebra? No. Cuando, mire, en el gobierno del expresidente García, cuando hubo el tema de la hiperinflación, hubieron varios bancos que fracasaron, como el tema del Banco del Trabajo o el Banco Industrial. Entonces, ahí también se utilizaba el tema del encaje, pero por el tema de la hiperinflación, las deudas empezaron a caerse y los bancos tuvieron que quebrar. Así de simple. Entonces se ordenó de que se devolvieran a todos los deudores, ¿no? O sea, todos los que habían invertido en el banco tenían que devolver su plata, ¿no? Antes de que la deuda pudiera crecer más por el tema inflacionario. O sea, en este caso, el interés social es más importante que el interés que pudiera tener la estabilidad de un banco. Y el encaje se hace justamente para eso, ¿no? Para que ante una eventualidad el banco tenga con qué devolver a los que invierten en él. Es una medida de, digamos, como una garantía, ¿no? El tema del encaje. ¿Alguna otra pregunta? Ya, jóvenes, entonces nos vemos el jueves. ¿Ya? Un placer. Muy agradecido. Hasta la próxima, economista. Un placer. Hasta la próxima, economista. Cuídense. Hasta la próxima clase, economista. Buenas noches. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, economista. Buenas noches, señorita. Buenas noches.